Hola, te habla Stefan Kaiser, el fundador de liderazgosinlímites.com, el único lugar del mundo en el cual líderes y expertos internacionales comparten contigo sus experiencias y sus consejos sobre cómo tú puedes ser un mejor líder y sobre cómo tú puedes salir a explotar todo tu potencial. El día de hoy tengo el increíble honor de conversar con Carlos Fernández. Carlos estudió Relaciones Industriales y ha realizado varios estudios en formación gerencial. Carlos se ha desempeñado en el área de recursos humanos y ha dictado varias conferencias en compañías internacionales como por ejemplo Domino's Pizza, Sun Microsystems y muchos más. Carlos también es el creador del audiolibro Fórmula del Éxito, 7 pasos para desarrollar tu éxito personal y profesional. Carlos, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, un placer para mí, Estefan. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Mira, Carlos, me gustaría empezar preguntándote lo siguiente. Tú estudiaste Relaciones Industriales y te desempeñaste en el área de recursos humanos. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a empezar a ser un conferencista? ¿Qué fue lo que te empezó a ti a empezar a compartir tus consejos, tus conocimientos, tus experiencias con otras personas mediante las conferencias? Mira, eso comenzó en algún momento, ya hace casi 6 años, cuando yo estaba con mi familia y yo era precursor de algún tipo de, podemos decir, un cineforo en la casa. Y de alguna manera a mí me gustaba moderar, veíamos una película de una manera polémica o que pudiese dar mucho de qué hablar, como podía ser Gladiador. Podíamos ver diferentes películas y de alguna manera a mí me gustaba tener una conversación, una discusión con mi familia al final. Yo moderaba la discusión y salían cosas súper extraordinarias. Cuando yo me fui adentrando, o lo fui haciendo varias veces, me di cuenta que era algo que me gustaba más de la cuenta y que yo decidí, bueno, vamos a ver qué pasa si yo hago mi propio contenido, más allá de ver una película, y lo expongo ante alguien. Es ahí cuando me dan la oportunidad, una amiga me hace prácticamente un favor y me dice, bueno, ven a presentarlo a mi empresa, y fue efectivamente lo que es hoy en día Fórmula de Éxito. Y lo presentamos allí. Oye, tuvo muy buen feedback, estuvo el presidente de la empresa y él la verdad que me dijo, mira, esto tiene que salir, esto no te lo puedes quedar tú, esto tiene que tener mucha más trascendencia. Y ahí fue donde me dio un poco de valor y empecé como a sembrar en diferentes sitios y adentrándome en el mundo de las conferencias, luego como profesor de la Universidad Católica. Y en fin, eso ha sido el camino durante los últimos casi 6 años. Excelente. Ok, entonces vamos a hablar de eso que acabas de mencionar, que es la fórmula del éxito. Tú ahí compartes básicamente 7 pasos sobre cómo las personas pueden tener más éxito personal y profesional. Y una de las cosas que tú compartes es que debemos tener una mentalidad ganadora. Entonces la pregunta es, ¿qué es para ti tener una mentalidad ganadora? ¿Y cómo puedo tener una mentalidad ganadora especialmente frente a situaciones adversas? Porque muchas veces es muy fácil tener una mentalidad ganadora cuando estoy ganando. Lo difícil es tener una mentalidad ganadora cuando estoy perdiendo, cuando no me va tan bien, ¿no? Entonces, ¿qué es una mentalidad ganadora y cómo puedo mantenerla incluso en situaciones de crisis? Bien, mira, esa es una excelente pregunta. Yo creo que al final una actitud ganadora es lo que yo denomino entrar a ganar. Yo en un momento fui hace un par de años al seminario de, bueno, tú lo conoces perfectamente, Tony Robbins, Sí, y él básicamente comentaba la actitud que él tenía y que él a muchos le enseñó, a muchos atletas de alto desempeño, la actitud que tenían que tener incluso desde que llegaban a la cancha. Es ahí cuando tú ves actitudes como la de un Michael Jordan, un Tiger Woods, que en lo que lleguen a la cancha, solo con su caminar, con su presencia, ya le están diciendo a otros, ahí viene un ganador. Y están incrementando positivamente y sustancialmente las probabilidades de ganar. Y es lo mismo que si se para un jugador de béisbol en el plato y se cuadra el bate y dice, me van a ponchar. Imagínate ya todo lo predispuesto que se puede poner desde el punto de vista de cuerpo, claro. mental, y por supuesto las probabilidades de que él batee un buen swing es muy difícil. Ahora, si te paras
como un Michael Jordan, como un Tiger Woods, como muchísimos atletas de alto desempeño, con ese, él decía que uno debería pararse y jalar de alguna manera el pecho como con un hilo, como si tuvieras un hilo en el pecho, y caminar así, no como prepotencia, sino como la actitud de que, oye, tú vienes a dar lo mejor de ti. Entonces te paras en el plato y tú dices, bueno, la voy a sacar de jonrón. Oye, probablemente tampoco lo hagas y probablemente a lo mejor hasta te ponchen, pero las probabilidades de que ocurra un mejor swing en ti, oye, tú lo estás destinando desde el principio, estás predisponiendo tu cuerpo y tu mente para dar el 100%. Y si no ocurre, que yo creo que es otro de los pasos que yo menciono, bueno, aprendemos de ese fallo, de ese fracaso, de esa caída y nos proponemos a levantar. Ahora, tú dices, bueno, ¿cómo es esto en el día a día? ¿Cómo esto se come en el día a día? Yo creo que es una actitud de vida, particularmente desde, y es otra de los pasos que yo menciono en esta secuencia de fórmula de éxito, oye, es levantarte con una actitud de dar gracias, de dar gracias por lo que tienes. Cuando tú das gracias por lo que tienes, cuando tú te conectas incluso con el inventario de cosas buenas que has hecho, con el inventario de éxitos que tú has hecho, que tú has obtenido y que hoy forman parte de ti, tú le estás diciendo a tu cerebro, oye, yo he hecho cosas importantes en mi pasado y soy capaz de alcanzar otras más en mi futuro. Entonces, yo básicamente lo que comento en esta actitud de ser positivo, de entrar a ganar, es conectarte con lo que yo denomino un eslogan mental, algo que resuene en ti, algo con lo que tú te levantes y te inspire, algo que si tú te repites todos los días, oye, tú vas a salir a dar el 400%. Yo creo que esas son las cosas, y ojo, eso parte primero de conocerte a ti mismo, Sí. de saber cómo estás tú y qué es lo que resuena en ti, qué es lo que mueve tu fibra para salir a dar el 400% una vez que sales a la calle. No es una tarea fácil, como tú dices, no es que yo voy a pensar todo el día en algo positivo y no voy a pensar en las cosas negativas. Yo creo que más bien todo lo contrario, cuando tú aterrizas y tú dices, bueno, me siento mal, tengo incluso ganas de llorar, tengo ganas de no hablar con alguien en ese momento, eso es muy humano y tenemos que aceptarlo. Y no por el hecho de yo pensar positivo en un momento, oye, me va a quitar el sentimiento, ¿ok? Yo creo que más bien eso lo que puede traer son secuelas en el futuro y probablemente hasta consecuencias, oye, que en algún momento sí explotes cuando ya está, oye, cuando ya ese vaso está muy, muy lleno y no aguanta más ese sentimiento negativo. Entonces, entrar a ganar es una actitud de vida, es una cuestión de todos los días, y como dice Henry Ford, si crees que puedes o no puedes, de igual manera tienes la razón. Excelente. Ok, entonces ya acabas de mencionar básicamente la segunda pregunta que te iba a hacer, que era respecto a los fracasos. Porque claro, tener una mentalidad ganadora no es garantía de ganar, pero sí eleva las probabilidades de ganar. Entonces, cuando tenemos una mentalidad ganadora y estamos positivos y nos estamos alegres y después llega el gran obstáculo o el gran fracaso con el que nadie quiere contar, ¿cómo puedo yo levantarme de ese fracaso o aprender de ese fracaso? Porque hay allá afuera tantas personas que han empezado un negocio, bancarrota, otro negocio, bancarrota, otro negocio, bancarrota, y ya muchas personas han fracasado tanto o han cambiado tanto de trabajo y sienten que no han tenido éxito durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo esas personas pueden utilizar esos fracasos que han tenido para convertirlos en los éxitos de mañana? Bueno, excelente, excelente pregunta. Nuevamente, esto es algo de todos los días, no es algo que se alcanza de un día para otro, porque al final aceptar que las cosas no te fueron bien o no salieron como tú esperabas, oye, a nadie le gusta probablemente que no haya salido así. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que recordar? Hay una frase que yo digo, bueno, a mí me parece que da mucho entusiasmo a la hora de aventurarse a cualquier cosa. Y es que, bueno, ese primer paso que vas a dar, ¿ok? Ese pequeño escalón que vas a subir es lo que te permite entrar en acción, ¿no? Sin acción no hay aprendizaje y sin acción no hay transformación tampoco. O sea, de alguna manera parafraseando incluso a Leo Alcala que estamos comentando al principio. Pero el fracaso, oye, ¿cómo yo trabajo eso? Y eso me recuerda una entrevista de Jim Collins que estaba viendo en estos días. Él es el autor de From Good to Great y Build to Last, que hace un excelente análisis de por qué hay algunas empresas que han tenido éxito y otras con las mismas características han fracasado en el tiempo. Y básicamente él dice que, bueno, que parte del fracaso es
oye, ¿cuál es la diferencia entre fracaso y caída? Fracaso es cuando tú te das por vencido. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy escalando esta montaña, los brazos me tiemblan, los brazos me duelen, las piernas no las aguanto, ¿ok? Yo me voy a soltar. En ese momento es lo que podríamos considerar como un fracaso. Te diste por vencido, te tiraste la toalla. Pero cuando lo comparamos con una caída, que es totalmente distinto, oye, la caída es cuando los brazos te duelen, cuando las piernas te tiemblan, cuando ya no aguantas más, cuando el sudor te invade la cara, cuando pareciera que no vas a dar un poco más y todavía te impulsas más a subir esa montaña y bueno, a lo mejor en el camino te caíste igual, pero no te queda remordimiento de conciencia, lo diste todo, ¿ok? Y Michael Jordan, que lo mencioné anteriormente, para mí, lo menciono mucho porque para mí es un ejemplo a seguir desde el punto de vista deportivo. Michael Jordan decía, bueno, he fracasado muchísimos tiros en mi vida, más de 3.000 tiros en el último minuto, más de 26 tiros que me dieron, que me confiaron a mí, y todos esos los fallé. Por eso es que tengo éxito. Entonces la suma de todas esas pequeñas caídas yo creo que está en uno mismo reflexionar si al final lo tomas como una caída y aprendes de ello, o sea, al final es un fracaso que te derrota, ¿okay? Porque hay gente que sabemos que, oye, tras una pérdida, tras una caída, tras un fallo, tras meter la pata, se tira del suelo y más nunca se para, o saber si eso que yo cometí, ¿ok? Lo tomo para mí y lo tomo por experiencia. Yo digo que la experiencia al final no tiene que ver con si eres joven o si eres viejo. La experiencia tiene que ver con cuántas veces lo he intentado. Y al final el fracaso, ¿qué es? Bueno, el fracaso es producto de una mala decisión. Pero muchas malas decisiones forman lo que es la experiencia. Claro. Y la experiencia te hace tomar buenas decisiones y las buenas decisiones te hacen tener un éxito, un triunfo. Entonces al final forma parte del proceso de ganar. Correcto. Sí, bueno, el otro día escuché un cuento un cuento corto que me gustó mucho que decía, una persona le preguntaba a otra cómo se crea el éxito y la persona le respondía tomando buenas decisiones. Entonces le preguntaba, ok, ¿y cómo aprendo a tomar buenas decisiones? Y la persona le respondía con experiencia. Y la persona volvió a preguntar, ok, ¿y cómo obtengo experiencia? Y la persona le responde tomando malas decisiones, que es lo que tú dices, ¿no? Y yo creo que es cierto, yo creo que, bueno, de hecho hay un estudio que dice que la mayoría de los multimillonarios han estado en la bancarrota entre 3 y 4 veces, lo que demuestra el hecho que tal vez el multimillonario cayó, pero se volvió a levantar, ¿no? O sea, fracaso no es caer, fracaso es no volvernos a levantar. Excelente. Entonces, otro de los puntos que tú compartes en tu fórmula del éxito es el valor de ser uno mismo. ¿Qué significa ser uno mismo? ¿Y cómo puedo empezar a ser yo mismo y no lo que la sociedad espera de mí, los padres esperan de mí, los profesores esperan de mí? Sí, yo creo que esa es una de los grandes retos. Yo diría que probablemente el más difícil y probablemente incluso uno de los que más tenemos que repetirlo, yo lo denomino el principio del espejo. El principio del espejo es que la primera persona que tú ves en el día, cuando te estás cepillando los dientes, que eres tú, ¿ok? Esa es la responsable de todo lo que va a ocurrir el resto del día. Es decir, no es que lo que me pasó es culpa del gobierno, de mi jefe, de mi mamá, de mi papá, del tráfico. Oye, es responsabilidad mía y es lo que en psicología se conoce como locus de control interno. Es decir, tomar las riendas del asunto de tu vida y decir, todo lo que me está ocurriendo es por mí, ¿ok? Yo soy el producto de eso, ¿ok? Yo soy la causa, más bien, y no verte como una víctima. Entonces, desde el punto de vista de conocernos a nosotros mismos, tiene que ver, oye, con qué son las cosas que más me gustan hacer, para qué es lo que soy bueno. Cosas que yo hago que se me puedo estar una hora haciendo y parecieron 5 minutos. Así como las cosas que no nos gustan tanto, donde lo haces durante 5 minutos y pareciera que tú eres una eternidad, ese Correcto. mismo. Eso cuando estás en un tráfico, en una cola, tú dices, no puede ser que haya estado nada más una hora, pareciera que hubiese estado 3. Esas son las cosas que no nos gustan. Es importante también identificarlas, pero definitivamente, oye, saber qué son las cosas donde se nos va el tiempo, donde somos buenos, donde la gente incluso nos puede citar a nosotros y decir, oye, como dijo Estefan, ¿ok? Y entonces nos empiezan a ver como un referente de algo y tú dices, bueno, si me ven como un referente de algo, debe ser que tengo base, debe ser que
me estoy preparando mejor para decir y tomar mejores decisiones con respecto a X o Y. Y entonces son esas cosas que nos empiezan a alimentar y decir, bueno, entonces, ¿por qué no hago más de lo que me gusta? Y yo creo que es una de las clásicos que dice, bueno, si el día que nosotros empecemos a trabajar en aquellos que amamos y nos apasiona, estaremos transformando la vocación en una vacación. Es decir, estaremos prácticamente trabajando en aquello que nos gusta y qué bueno que tenemos una remuneración por eso, una remuneración salarial. Entonces, si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, hay algunas cosas que nosotros podemos seguir, como por ejemplo, pasar una hora al día solo. Oye, tú dices, bueno, a lo mejor salgo del trabajo o salgo de mi casa muy atareado, llego al trabajo, el tráfico, el metro, me monto en un carrito, en un taxi y no me da tiempo de estar solo. ¿Cómo hago? No me puedo encerrar en mi oficina, no me puedo meter en mi cuarto. Entonces, bueno, no son momentos de aislamiento necesariamente físicamente, pero si tú estás en una cola de un banco, por ejemplo, tú te puedes conectar contigo mismo y decir, bueno, esto le voy a empezar a sumar minutos a mi hora del día solo. Y entonces empiezas a conectarte con, oye, ¿cómo voy con mis metas? Y das un paso incluso atrás y dices, tengo metas. ¿Será que me levanté el día de hoy y actué como en piloto automático y no estoy trabajando por una meta específica? Entonces todas esas reflexiones que las puedes hacer es, oye, conectado contigo mismo, son importantes y son, oye, necesarias que lo hagas conscientemente. Dicen que el 40% de las ideas creativas que no se le ocurren en la ducha. Y no es por casualidad, estás solo en la ducha. Entonces, oye, y dicen que el 11% nada más, oye, se ocurren cuando uno está trabajando. Entonces, fíjate, 40% cuando estás solo, cuando estás en una situación, oye, que tú estás propiciando conectarte contigo mismo, y otra donde estás en el trabajo, donde a lo mejor te dicen, bueno, vamos a hacer una tormenta de ideas, muchachos. ¿Qué se les ocurre con respecto al nuevo proyecto? Y tú dices, pero es que ahorita no se me ocurre nada. O sea, tengo a mi mamá enferma, tengo el chamo en el kindergarten, en la preparatoria, en el colegio, tengo otras cosas que hacer después de esta reunión y tú me vas a pedir ahorita que te saque lo mejor de mí en esta reunión. Probablemente no es la mejor forma de generar nuevas ideas en el trabajo, pero sí es importante que te des el tiempo cuando estés fuera de él de trabajar eso, ¿ok? Y eventualmente lo que dice Eduardo de Bono, el pensamiento lateral, te va a dar esa respuesta. Excelente. Ok, no, me encanta ese concepto de tomarte tiempo, aunque no sea físicamente, pero tal vez sí mentalmente, de conectarte contigo mismo y evaluarte cómo estás ahora y cómo estás con respecto a tu futuro ideal, ¿no? Tú acabas de mencionar otro de los puntos que tú trabajas en tu fórmula del éxito, que es las metas o los objetivos. Y creo que uno de los puntos centrales también de tu fórmula del éxito es específicamente la claridad que deben tener esos objetivos. ¿Cuál es tu recomendación más grande? ¿Cuál es tu consejo número uno que tú le das a las personas para que tengan objetivos y para que tengan objetivos claros? Mira, definitivamente, y yo esta en algún momento la leía muchísimo y debo confesarte que no necesariamente, es decir, creía en ella, pero no la ponía en práctica. Y era escribir el objetivo, ponerlo en blanco y negro. Y la primera vez que lo hice, que al final, además me tomé mucho tiempo porque era finales de un año específico y yo decía, yo no quiero empezar el próximo año, era 31 de diciembre, yo me había planteado algunas metas, yo decía, no quiero empezar el próximo año sin escribir lo que yo quiero hacer en el 2000, que era el 2009, efectivamente. Entonces yo me tomé el tiempo, las escribí solo 3 metas. Yo creo que cuando uno tiene pocas metas, se enfoca realmente y le das prioridad a ellas, ¿ok? Sí. De a lo mejor tú dices, bueno, tengo 10 prioridades y tú dices, bueno, no sé por dónde empezar y al final no trabajas por ninguna. Cuando tienes 3 específicas, pero que al final tienes que trabajar mucho por ellas, yo creo que le das mucho más foco. Las escribí y lo que me puse fue una alarma utilizando pues, el celular en este caso. Cada 15 días me ponía recordar metas. Y yo cada 15 días abría las metas y me metí en ellas y las volví a leer. En algún momento de ese año, yo se me dio la oportunidad de salir al extranjero a dictar una conferencia. Por primera vez, nunca había salido fuera del país a dictar una conferencia.
Y pasé como 2 meses que no leía las metas, por una razón u otra. Me sonaba la alarma y la dejaba a un lado y me volvía. Y cuando me volví a conectar y dije, oye, tengo tiempo que no las veo, una de las metas, y se me había, y esto te lo confieso completamente, se me había olvidado que una de las 3 metas era dar una conferencia en el extranjero y empezar a tener una visión un poco más fuera de las fronteras de Venezuela. Y Ok. yo no lo podía creer en ese momento. O sea, yo decía, he estado leyéndola durante mucho tiempo, se me olvidó, la dejé de leer y cuando vuelvo a ella, ahí estaba escrita. Entonces, si tú me preguntas a mí, mira, hay que tenerla muy claro, pero la claridad, a veces tenerla en la mente, oye, es importante, por eso lo que yo decía es repetírtelo todos los días. Pero ponerla en blanco y negro muchas veces nos da un mayor alcance de lo que en principio pensábamos que esa meta nos podía contribuir a nosotros. Si tú dices, bueno, yo voy a meterme en un gimnasio, esa es mi meta, y voy a mantenerme en un año en un gimnasio porque nunca he podido. Yo digo, bueno, chévere. Cuando lo pones en blanco y negro y además te das la tarea de decirle, ¿por qué yo quiero meterme en un gimnasio? Bueno, en principio porque quiero estar más flaco, por ejemplo. Bueno, chévere. Pero si empiezas a sacarle más razones, tú dices, bueno, porque tengo salud, porque esto me va a beneficiar para otra meta que yo tengo, que es de repente correr una carrera de 10 kilómetros, porque esto además me va a ayudar a dejar el vicio del cigarro, porque además esto. Entonces te da muchas más razones y al final tú dices, ¿sabes qué? No es solo porque quiero estar flaco, Sí. quiero tener el hecho de ir al gimnasio durante un año me va a dar muchos más beneficios. Y todo esto para entonces de tener esa claridad del objetivo claro, tener un objetivo que tiene que ser medible, Ujú. alcanzable, ¿ok? Tiene que estar enmarcado en un tiempo, tienes que darle mucho tiempo y tiene que ser muy específico. Esa sería de alguna manera esa conformación para tener objetivos muy claros. Excelente. Bueno, sí, yo también siempre comparto con las personas la siguiente frase y es, el objetivo que vale la pena lograr es también el objetivo que vale la pena anotar. ¿Okay? Y una vez que lo tienes anotado, puedes hacer justamente lo que tú haces, que es no solamente pensar y después se te queda en el subconsciente y eventualmente se te olvida, que eso le pasa a muchas personas, sino lo que empiezas a revisar continuamente. Hay una estadística que demuestra que para el día 15 de enero ya han fracasado el 90% de las resoluciones de Año Nuevo. Sencillamente porque es una intención que las personas tienen y nunca pasan a la planificación, a anotarlo y luego lograrlo, ¿no? Y... Yo digo que uno, Ajá. adelante. Dime, Carlos. Que tú decías, y esa palabra intención, a mí me parece tan poderosa y que incluso nos puede llevar a no alcanzar la meta. Y yo digo que, bueno, 1% es intención, pero 99% tiene que ser acción. ¿Okay? Correcto. Y eso es parte de lo que tú estás diciendo de anotar y de ser consecuente con esa meta ya un poco más sólida. Completamente de acuerdo. Y también me gustaría resaltar la importancia de una de las cosas que dijiste, que es mejor tener 3 metas específicas a 10. De hecho, el autor Jim Collins, que tú mencionaste anteriormente, él dice, si tienes más de 3 prioridades, no tienes ninguna. Entonces, eso también es un ejercicio mental que todo el mundo debe hacer. ¿Cuáles son mis top 3 metas para el siguiente mes, o la siguiente semana, o el siguiente año, o como sea? Uno o otro de los puntos que tú tocas en tu fórmula del éxito es el tema de la preparación. ¿Ok? ¿A qué te refieres tú con prepararnos para el éxito? Y comparte con nosotros tal vez qué cosas específicas haces tú para prepararte para el éxito. Mira, yo definitivamente para conseguir lo que quieres debes estar preparado. Yo soy un fiel creyente que en la medida que tú te prepares más, eh, y eso estamos hablando de lo que vamos a hablar en primer lugar, conocerte a ti mismo, eso también es preparación. En la medida que tengamos mucho más contenido de nosotros, de otros, lectura actualizada, cursos, ¿ok? Los audiolibros, audioconferencias, libros digitales, el mismo Twitter, todo eso, si tú lo defines como preparación, ¿ok? Que te nutre a ti en tu labor diaria, en lo que tú quieres llegar a hacer, que te nutre en esa pasión, es decir, que tú en la medida que tú lo alimentas más, oye, estás aumentando las probabilidades de dar en el blanco, de que es tu éxito. Entonces, la preparación que particularmente, bueno, una de las cosas que a mí más me gusta hacer es la lectura,
Y es la lectura, oye, tanto que son clásicos, que tienen ya muchos años, como la lectura actualizada. Yo creo que eso es una de las cosas que uno tiene que tener más pendiente, sobre todo independientemente del campo donde uno se desempeñe. Sí. Porque, oye, los médicos tienen que estar muy actualizados, pero cada vez más surgen carreras que probablemente no sabemos que la van a tener que estudiar nuestros hijos dentro de 15 años. Ese son el tipo de cosas que nosotros tenemos que estar muy, muy pendientes y tenemos que buscar esa información actualizada, ir a cursos, a talleres. Hoy en día hay un gran portafolio de personas, instituciones y empresas, como por ejemplo tú lo haces de forma excepcional, que es dar herramientas a las personas, pero nuevamente, si no te conoces a ti mismo, no sabes qué herramientas vas a agarrar, ¿ok? Y si al final trabajamos nada más con un martillo, todo problema parece ser un clavo, ¿ok? Entonces lo que tenemos que ver cuáles son esas herramientas que vamos a tomar para prepararnos mejor. Yo creo que una de las cosas que yo he tomado en los últimos tiempos es el tema de los audiolibros o los podcasts que te puedes bajar de iTunes, etcétera. Y yo dije, bueno, yo no me voy a amargar en el tráfico, ¿ok? Pero al final si tú sumas las horas que uno pasa en el tráfico, y probablemente una persona en cualquier capital del mundo, oye, muy transitada, pase 2 horas al menos en ir y venir a su trabajo, cuando tú sumas eso en un año, puedes hacer en horas un posgrado. Entonces imagínense si utilizas esas horas para prepararte, para tener un contenido que tú estés todo el tiempo escuchando y que te nutre en un objetivo. Y además estás conectado en ese momento con lo que habíamos hecho antes, un momento de soledad. Es decir, estás escuchando algo, no estás en una presión de trabajo, en un ambiente laboral y viene la idea, ¿ok? Y aquí particularmente, simplemente una recomendación, un video se llama Steven Johnson y se encuentra en la página www.ted.com, TED.com, y él dice de dónde provienen las buenas ideas. Y él básicamente lo que dice es que proviene de la maduración de mucho tiempo, de estarla trabajando y no necesariamente de un momento como él lo llama eureka, ay, se me ocurrió una idea. Okay. No, sino que viene un proceso de maceración de esa idea muy, muy, probablemente muy largo, dependiendo del objetivo o lo grande de la hazaña o del descubrimiento o de la herramienta, ¿ok? Y puede tomar obviamente periodos más cortos, pero te recomiendo altamente ese video, Steven Johnson, en la página www.ted.com, TED.com. Y incluso la preparación, yo estoy seguro que sirve, Estefan, incluso para tener buena suerte. Tú dices, bueno, la buena suerte llegó y ya, y oye, tuve suerte, esta persona tiene suerte. Sí, pero si no estás preparado es muy difícil que la sepamos aprovechar. Y pongo un ejemplo rápido. Si yo estoy buscando un celular, ¿okay? Un teléfono móvil, y mi presupuesto es de 1.000 bolívares para el teléfono que yo quiero 1.000 bolívares de este teléfono, pero normalmente ese teléfono cuesta 3.000 y yo solo tengo 1.000. Pero bueno, me doy en la tarea, salgo a buscar la buena suerte y entonces me pongo el objetivo de conseguir ese teléfono en 1.000 bolívares. Después de 3 meses conseguí a alguien que me lo va a vender en 1.000 bolívares y yo no lo puedo creer, la suerte ha tocado mi puerta. Pero ¿qué pasa si no tengo los 1.000 bolívares en el bolsillo en ese momento? Probablemente la suerte se me vaya. Sí. Entonces, si no estamos preparados, probablemente en el momento donde la suerte, entre comillas, toque nuestra puerta, no la vamos a poder aprovechar. Sí. Bueno, hay una definición de buena suerte que va muy en línea con lo que tú dices, que es que la suerte es el punto de encuentro entre la oportunidad y la preparación. ¿No? Porque si la oportunidad viene, pero no estoy preparado para tomarla, ¿de qué me sirve que ya haya llegado la oportunidad? ¿No? Igual no la puedo aprovechar. Y excelente, o sea, a mí me encanta lo que tú dijiste, que tú conviertes tu carro en tu centro de educación. Y eso también es algo que yo practico y que le enseño a mis clientes. Muchas personas me dicen, no, es que la cola, el tráfico, es mi momento de frustración. Y yo les digo, no, debe ser tu momento de educación. Debe ser el momento en el que tú, en lugar de escuchar por enésima vez ese CD que ya está rayado, o la radio con todas las noticias negativas, dejas hacia un lado y pones tu audiolibro, y probablemente en un día te puedas escuchar un audiolibro entero. O sea, realmente el nivel de educación que puedes obtener solamente escuchando en el carro es extraordinario. Y lo que me gusta de eso es que no inviertes más tiempo. O sea, ese tiempo igual lo vas a tener que utilizar. O sea, no es que estás agarrando 1 hora más para leer en la noche o algo, no. Sino que es un tiempo que improductivo lo estás convirtiendo en un tiempo productivo. Excelente. Bueno, me encantó todos los tips que nos has dado respecto a la fórmula del éxito.
Me gustaría tocar otro tema que está muy relacionado para mí personalmente con el éxito, que es que debemos ser líderes, ¿ok? Líderes de nuestra propia vida. Cuéntanos, en tu opinión, ¿qué significa ser un líder? Bien, mira, para mí un líder tiene que tener tres cosas fundamentales. Yo lo grafico de alguna manera en las conferencias como un triángulo. Son tres pilares fundamentales que tiene que tener un líder. Y es que un líder en primer lugar tiene que tener seguidores. Y voy un poquito más atrás. Voy a darte el concepto y después explico las tres aristas. Un líder es aquel que logra que sus seguidores exploten su máximo potencial, alineándolos a su vez a un objetivo común. Entonces tenemos tres cosas allí. Tenemos seguidores, tenemos máximo potencial y tenemos objetivo común. Entonces, como dice John Maxwell, si al final tú crees que estás liderando y ves hacia atrás y no tienes a nadie, no estás liderando, simplemente estás dando un paseo. Entonces, un líder no puede serlo si no tiene seguidores. Y aquí me desligo del término seguidores, que obviamente hoy en día lo asociamos mucho con Twitter, pero es alguien que esté sumado a tu causa, alguien que le resuene, que cree en esa causa que tú estás vendiendo, que tratas de vender o que simplemente ya está funcionando. ¿Ok? Puede ser una persona que ya es un seguidor y conviértete a alguien en un líder, o pueden ser varios. Ahora, de nada sirve tener gente que te siga si no estamos sacando su máximo potencial. Y aquí las empresas que dicen, bueno, yo soy un líder de una empresa, te puedes encontrar mucho eso. Yo soy un líder que tengo 20 personas a mi cargo, tengo 15 personas a mi cargo, 10 personas, 5 personas, 3 personas a mi cargo. Chévere, buenísimo que esas personas funcionalmente te reporten en un organigrama, pero eso no te hace un líder, ¿ok? Ahí es donde vendría la diferencia entre un jefe y un líder, porque realmente tú estás sacando lo mejor de ellos. Ellos están sintiendo que están explotando su máximo potencial. Estás conociéndolo tú a cada uno de ellos individualmente para que ellos realmente aprovechen y pongan ese máximo esfuerzo en su trabajo diario. Esa es la pregunta. Y una vez que entonces vemos que tienes líderes que efectivamente puedes estar trabajando el máximo potencial de ellos, que probablemente en cada una de las personas sea distinto cuál es ese potencial, porque obviamente todos tenemos fortalezas y debilidades distintas, tienes que ver si están alineándolos a un objetivo común. ¿Ok? Si tú y ellos están remando hacia el mismo sentido. Y si al final se está generando una sinergia y no por el contrario está jalando cada quien para su lado. Entonces, para resumir, un líder es aquel que logra que sus seguidores exploten su máximo potencial alineándolos en un objetivo común. Tienes tres pilares: seguidores, máximo potencial y objetivos alineados en un objetivo común. Excelente. En tu opinión, ¿todos podemos ser líderes? Todos podemos ser líderes, definitivamente sí. Peter Drucker, gran padre de la gerencia, que ya falleció, él decía que los líderes que nacen sí existen. Hay personas que nacen siendo líderes, pero son muy pocos para contar con ellos. Entonces, que el trabajo que uno debería hacer es convertirse en un líder mediante la preparación, tiene que ver con lo que habíamos dicho antes. Todos podemos ser líderes si queremos serlo. Ojo, eso es muy importante, Estefano. No todo el mundo quiere ser un líder. Sí. No todo el mundo quiere invitar a otros a sumarse a una causa. Muchas veces hay gente que quiere ser parte de una causa y seguir a otros, y eso es sumamente válido, nuevamente conectado con lo que habíamos dicho anteriormente, conectado con el hecho de conocerte a ti mismo. No todo el mundo tiene por qué ser líder, ni todo el mundo quiere serlo. Entonces, los líderes natos existen, son muy pocos para contar con ellos, pero definitivamente todos podemos ser líderes si tenemos la voluntad y si queremos prepararnos y obviamente dedicarle tiempo para eso. Excelente. Yo sé que cada persona es diferente, cada persona tiene diferentes fortalezas, debilidades, cosas que debe desarrollar, pero existe tal vez un consejo que tú le darías a todo el mundo para que puedan desarrollarse como líderes. ¿Cuál sería el consejo número uno que tú le darías a las personas para que se empiecen a desarrollar como líderes? Mira, yo diría, digamos, durante el modelo que nosotros diseñamos de liderazgo, hablamos de 12 cualidades
que debería seguir un líder. No voy a mencionarte las 12. Yo creo que voy a resumírtelas porque me cuesta solo darte una sola y me disculpas en eso. Voy a dar tres de alguna forma muy resumidas que engloban de alguna manera esas 12 cualidades. Okay. Y al final es un cambio en el paradigma de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en un líder, en ese incluso a veces superhéroe o a veces esa persona donde, oye, nada le afecta, donde siempre está hacia adelante y donde parece incluso eso, una persona que no es la vida real. Entonces lo resumo en tres paradigmas. El líder tiene que ser una persona muy segura, tiene que creer en sí mismo. Y eso es muy importante porque es muy difícil, y tú bien lo sabes, es muy difícil que alguien te siga si tú no estás seguro de lo que dice. ¿Ok? Entonces, una persona tiene que ser muy segura. Pero a la vez, y ahí es donde viene la contradicción, el cambio de paradigma, tiene que tener la cabida a una duda razonable. Es decir, yo puedo estar muy seguro de lo que sé, de lo que he aprendido, de lo que digo, pero tengo que estar abierto a que otro dé una opinión incluso distinta, totalmente 180 grados distinta a lo que yo estoy opinando. Tengo que estar dispuesto a escuchar y abro esa duda razonable y digo, oye, tiene razón, cambié de pensamiento, nunca lo había visto de esa manera. Entonces, no porque tú eres seguro de sí mismo quiere decir que no vas a oír a los demás. Y ahí es donde está la contradicción. Entonces, seguridad, creer en ti mismo, pero a la vez tener la cabida para la duda razonable. Y ahí es donde vamos al punto número 2. Un líder tiene que ser muy apasionado, tiene que tener pasión. Es difícil que alguien transmita una buena idea y que tú lo sigas si esa persona no está conectada y no cree en su causa. Tiene que ser muy apasionado. Pero a su vez, y ahí es donde viene, fíjense que cada uno tiene como una contraparte, Sí. a su vez tiene que tener la oportunidad, tiene que darse el chance de ver lo que yo denomino otros mundos. Y cuando vemos un ejemplo como el de Bono, el cantante de YouTube, sabemos que es una persona apasionada en su música, en su letra, en su lírica, en su grupo, pero que es una persona que se nutre de otros mundos con todo el tema filantrópico que tiene detrás de eso, se ha nominado al premio Nobel, su causa con Greenpeace, etcétera, etcétera, que lo nutren a él para hacer mejores cosas nuevamente en su primera pasión, que es su música. Entonces es importante que, bueno, si tú de repente trabajas y tú eres, en tu caso, por ejemplo, un conferencista, muy bien, pero de repente a ti te gustan los vinos, la enología por diferentes cosas y a lo mejor parece muy disímil, pero a lo mejor le nutre y te nutre a ti de muchas cosas que le pueden sumar a tu mundo como conferencista. Y yo creo que esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces el líder tiene que tener pasión por lo que hace, pero a la vez nutrirse de otros mundos. Y por último, que sería el tercer paradigma, al líder le tiene que gustar estar con gente. Tiene que, lo que yo diría como amar a las personas. Y amar puede ser un poco romántico, pero tiene que, si quiere tener seguidores, tiene que gustarle estar con ellos. ¿Okay? Eso es muy importante, nuevamente conectado con conocerte a ti mismo. Y a la vez, y ahí es donde viene la contraparte, tiene que tener tiempo, darse la oportunidad de, lo comentábamos también antes, la soledad. Darse tiempo para reflexionar. Cuando las cosas además no salen tan bien, generalmente se señala al líder. Y ahí es donde tiene que decir, bueno, sí, la responsabilidad es porque todo se puede delegar, las funciones. Lo único que no se puede delegar es la responsabilidad. Y ahí la responsabilidad, a veces cuando las cosas no salen como se esperaban, es del líder, de esa persona que lideraba la causa. Y entonces él tiene que tomar ese tiempo para reflexionar qué fue lo que hizo no tan bien, qué fue lo que salió bien, resurgir como el ave fénix y nuevamente regresar a su equipo de trabajo y decir, bueno, yo me conecto con ustedes y les digo que creo cuál fue mi reflexión de todo esto, me voy a escuchar también la de ustedes. Entonces, para resumir, los tres paradigmas del liderazgo: creer en uno mismo y a la vez tener una duda razonable. Número 2, pasión por lo que hace y la conciencia de que hay otros mundos. Y por último, amar a las personas, pero también darte el tiempo de estar solo, conectarte con ti mismo. Wow, excelente, me encantan, me fascinan esos tres paradigmas, excelente. Para finalizar, Carlos, me gustaría sencillamente hacerte algunas preguntas cortas. Las puedes responder en una palabra, en una frase, de manera muy corta. ¿Ok? ¿Dónde te ves tú dentro de 10 años? Esa es una buena pregunta. Yo, al final, yo
lo que quiero y más allá de probablemente el lugar donde me vea o incluso lo que esté haciendo, quiero verme como una persona que haya dejado algo a donde haya ido y con las personas que hayan querido conectarse con esa causa. Y al final es haber dejado un cambio positivo y duradero en las personas para que éstas a su vez puedan hacer un cambio en su círculo de influencia, en su entorno. Excelente. ¿Cuál es? Yo sé que tú compartes muchas frases y probablemente tienes muchas frases favoritas, pero si tuvieras que escoger una frase que tiene especial significado para ti o que te motiva especialmente, ¿cuál sería esa frase? Wow, tienes toda razón. Yo además tengo una gran afición por los quotes, por las citas. Probablemente, y ahorita me conecto con esta que tiene que ver con lo que dije anteriormente de Martin Luther King, que se dice, bueno, si al final de mis días pude haber inspirado a una persona, mi vida habrá valido la pena. Quiero que me conecto ahorita con esa frase. Excelente. ¿Tú consideras que eres exitoso o estás en tu camino al éxito? Mira, yo creo que el éxito en el momento que uno dice que es exitoso ya dejas de serlo. Ok, Yo pienso, considero que todo aquel que esté en una búsqueda de ir a un nivel superior, de retarse todos los días, de subir la vara como si estuvieras en unas olimpiadas y vas a dar un salto, el Fosbury Flop hacia atrás y te colocas la vara un poco más hacia arriba, todo aquel que se esté retando todos los días yo lo considero exitoso. Yo siempre ando inventando cosas, metiéndome en proyectos y en ese sentido considero que todo aquel que igualmente se rete a sí mismo lo considera una persona exitosa, sin duda. excelente. Y última pregunta. ¿Cómo quieres ser recordado? Bueno, yo creo que ahí prácticamente te respondí ahí en la primera pregunta de estas que me hiciste. Quiero ser recordado como una persona que inspiró a otros, que dejó algo en la vida de los otros y que definitivamente sembró algo que otros cosecharon muchísimas cosas grandes con esa pequeña semilla, simplemente. Excelente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista, por conversar con nosotros y estoy seguro que todas las personas que nos oyen y que nos ven van a estar inspiradas y motivadas a constantemente retarse a sí mismas, a dar más, a crecer más y a ser líderes de su propia vida. Muchas gracias. No, Stephen, a ti muchísimas gracias y gracias por este emprendimiento de ese proyecto que tú siempre, además, siempre estás en búsqueda de cosas nuevas y novedosas y nuevas herramientas para tu gran legión de oyentes y de seguidores. Muchísimas gracias a ti.